Bueno, muy buenos días a todos los que están en Latinoamérica, buenas tardes a los que están en Europa. Primero, sobre todo, agradecer al ATRO por la organización de este congreso y la invitación, agradecer a Varian por la invitación a dar esta charla. Y bueno, yo soy Guillermo Poddevin, soy jefe del servicio de radioterapia de la Fundación Valle de Lili. Somos un hospital que está en Cali, Colombia, en el sur del país. Ya más adelante les contaré un poco más acerca de nuestro hospital y nuestro servicio. La charla que me pidieron, del cual hablar hoy, pues es hablar un poco del rol de las imágenes IGRT en el tratamiento de SBRT de pulmón. En realidad, pues es un tema bastante amplio y pues voy a centrarme específicamente en la tecnología con la cual contamos nosotros en nuestro servicio para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos. Entonces, pues a lo largo de la charla hablaré un poco al respecto y les mostraré cómo lo hemos hecho y cómo lo hacemos al día de hoy. Bueno, este es el conflicto, mi declaración de conflicto de intereses. Este es una charla patrocinada por Varian. Y pues básicamente hablaré un poco pues, de la tecnología con la que contamos, que ya más adelante se las iré explicando. Bueno, como les dije al principio, pues no voy a ahondar profundamente específicamente en cómo hacer o las indicaciones o la evidencia para hacer la SBRT en las lesiones pulmonares. Sí hay que decir, para hablar siempre de radiocirugía o de SBRT pulmonar, que es un tratamiento de elección o que es el tratamiento de elección en pacientes no quirúrgicos con cáncer de pulmón de célula no pequeña, en estadios tempranos, así como en los oligometastásicos. Esto ya es un estándar desde hace ya un par de años. Y pues para uno plantearse como servicio, como grupo de trabajo, el hacer este tipo de procedimientos, pues tiene que tener en cuenta muchas variables, pero sobre todo nunca hay que perder de plano que siempre hay que tener en cuenta que hay que contar con una alta precisión, una alta exactitud y específicamente en las lesiones de pulmón, pues un control del movimiento para lograr dosis más efectivas con una mínima toxicidad. Sumado a planificadores que cuenten con algoritmos de cálculo específicos para esto, sobre todo los de los pues, Monte Carlo, dependiendo de la marca que se utilice. En nuestro caso, pues el Acurus, sobre todo algoritmos de cálculo que permitan tener en cuenta las incertidumbres o calcular adecuadamente cuando hay aire por medio. Más otros, los inmovilizadores y bueno, un sinfín de cosas que debemos utilizar y tener en cuenta para poder llevar a cabo un buen tratamiento de radiocirugía o de SBRT pulmonar. Entonces, ¿qué contamos o qué tenemos nosotros aquí en la Fundación Valle de Lili? Entonces, primero, contamos con una TAC de simulación que puede hacer 4D. Esto nos permite definir el movimiento de la lesión en cada una de las fases de la respiración. Contamos también con la posibilidad de hacer tratamientos de BIMAT con energía sin filtro aplanador, lo que nos permite dar una tasa de dosis entre 1400 y 2400, dependiendo de la energía que utilicemos. En el BIMAT en sí mismo pues mejora la conformación de la dosis, pero sobre todo nos ayuda a disminuir el tiempo de tratamiento, lo que permite disminuir el riesgo de desviaciones durante la fracción, así como el movimiento de la lesión. Es verdad que dependiendo de la tecnología con la que uno cuente, hay tratamientos que inclusive pueden durar hasta media hora, pues hay que tener en cuenta todas estas variables para poder ir ajustando el tratamiento que cada uno vaya a realizar con la tecnología que tiene. Por otro lado, contamos también con el control respiratorio con gating. Esto nos permite tratar la lesión en una determinada fase del ciclo respiratorio sin necesidad de hacer ningún tipo de compresión abdominal tipo dampening o algún tipo de limitación de la respiración del paciente para lograr una mejor provisión del tratamiento. Entonces, nuestros pacientes los tratamos con respiración libre. Adicionalmente, nuestro TrueBeam cuenta con una mesa robótica, lo cual pues nos mejora la precisión del posicionamiento a la hora de hacer cualquier tipo de IGRT, ya que contamos con posibilidad de corregir en 6 dimensiones en la posición del paciente. Entonces, en cuanto a la IGRT con la que contamos nosotros, pues tenemos, pues o hay de dos tipos, la clásica que es el Convin 3D, que esto en general nos permite corregir el posicionamiento basado en referencias óseas y tejidos blandos. Específicamente el tubing que tenemos nosotros y con lo que hacemos este tipo de procedimientos cuenta con un Convin 4D, que es el que trataré de explicarles un poco a lo largo de la charla. Este Convin 4D, con el cual contamos en nuestro servicio y con nuestro acelerador Tubing, nos permite verificar la trayectoria, la forma y el movimiento del tumor,
lo que disminuye las incertidumbres geométricas inducidas por la respiración. Es verdad que cuando hacemos otro tipo de, o cuando hacemos los procedimientos con otro tipo de tecnología, pues o al usar dampening o compresiones abdominales, pues disminuimos muchísimo el movimiento de la lesión, pero aún así la lesión en sí misma no queda del todo fija. Claro, obviamente dependiendo de la localización de la lesión, o sea, la localización al nivel pulmonar de la que estamos hablando. Es verdad que a medida que las lesiones se acercan al hígado, pues, o a la línea media, pues van a tener mayores movimientos, o las lesiones que están muy pegadas a las costillas también a veces son difíciles de ver, de tal manera que el 4D nos permite en la sala de tratamiento, en el acelerador mismo, verificar que esto que planeamos, esto que vimos en la simulación y en la planeación con el 4D, pues lo vamos a poder reproducir, de tal manera que esto nos va a permitir pues ajustar muchísimo más los márgenes de tratamiento. Entonces, antes de continuar, quiero contarles un poco acerca de nuestro servicio. Nosotros, pues el servicio de radioterapia, como les había contado, estamos en la Fundación Valle Lili, que estamos al sur del país. Estamos en Cali, Colombia. Esta es una ciudad que cuenta con alrededor de, pues tiene más o menos unos 2.5 millones de habitantes. Somos centro de referencia en todo el sur del país. Recibimos pacientes, ya que somos un hospital de cuarto nivel, y recibimos pacientes de alta complejidad de no solo la ciudad, sino de todo el sur del país, desde el eje cafetero, por los que conocen nuestra región, hasta casi la frontera con Ecuador. Entonces, es un hospital que cuenta con alrededor de unas 600 camas. Tenemos más de casi 25, 30 quirófanos en todas las sedes, más de 100 UCIs, y pues contamos con todas las especialidades médicas quirúrgicas que nos permiten, pues desde el punto de vista de la atención de un paciente oncológico, pues ofrecerle todo lo que necesita y poder ofrecer un tratamiento integral en todo el sentido de la palabra. Entonces, específicamente en nuestro servicio, pues es un servicio que empezó más o menos en el 95 con la instalación de un Siemens Mevatron, con el cual se empezó a hacer tratamientos de 2D. Nunca se tuvo cobalto aquí en la Fundación Valle de Lili. Luego en el 2008 la clínica adquirió un Primus, Siemens Primus, un acelerador multienergético con colimador multiláminas, y pues en el cual se hacía 3D e IMRT, probablemente las primeras IMRTs del país. En el 2014 se adquirió un tercer acelerador, un Artis de Siemens también, en el cual se continuaron haciendo los tratamientos de 3D. Se reintrodujo la IMRT, se introdujo también la IGRT y la radiocirugía, que en su entonces la hacíamos con marco de esterotaxia. Ya desde entonces hacíamos pues radiocirugías de malformaciones vasculares, metástasis cerebrales, meningiomas, schwannomas, y al día de hoy, con el seguimiento que llevamos, con muy buena tolerancia y sin mayores toxicidades. Luego en el 2018 el servicio se actualizó y renovó el TAC de simulación, y se adquirió un Somaton Confidence de Siemens, que tiene un anillo de 80 centímetros y la posibilidad de hacer 4D. Ya posteriormente, y la última adquisición, es el reemplazo del Mevatron por un Trubin Novalis, el cual empezó a hacer tratamientos clínicos en febrero del 2019, y con el cual pues hacemos técnicas de 3D, IMRT, IGRT, BIMAT, radiocirugía sin marco. Ya no hacemos ninguna radiocirugía con marco, todas incluidas las malformaciones arteriovenosas, lo que nos permite inclusive fraccionar las malformaciones arteriovenosas cuando se necesita. Introdujimos la SBRT y también la posibilidad de hacer tratamientos con gating, con BIM 4D y el DBIM Spread Breath Hold, sobre todo para los pacientes de cáncer de mama. ¿Cuál es el recurso tecnológico con el que contamos? Pues ya lo mencioné parcialmente. Tenemos pues un sistema de simulación con nuestros inmovilizadores, tenemos un tag propio del servicio que puede hacer, ya lo dije, 4D, gating, breath hold. El gating y el breath hold lo iniciamos o lo implementamos apenas en abril de este año. Tenemos 3 sistemas de planeación, que son el Eclipse, el Elements para toda la parte de radiocirugía, el Oncentra para la braquiterapia, y todo nuestro sistema de gestión lo hacemos a través de ARIA. Contamos al día de hoy con 3 aceleradores, ya lo mencioné, un Trubin Novalis, el Artis, el Siemens Artis, y todavía el Primus o el Siemens Primus, que está próximo a ser reemplazado por otro Trubin.
de las mismas características al que, con el que contamos actualmente. También tenemos una braquiterapia HD, el de Flexitron, y pues con la suerte de que tenemos todo en un mismo espacio físico, incluidas los consultorios, tanto de clínicos como de enfermería, todo el espacio de planeación, toda la parte de física médica, todo esto lo tenemos en un solo espacio físico. Pero todo esto no sirve de nada o no puede llevar a cabo ninguna cosa si no tenemos un buen recurso humano, lo que es lo más importante en nuestro servicio. Nosotros somos actualmente 3 especialistas, probablemente en corto tiempo seremos 4. Contamos dentro del equipo con un neurocirujano formado en estereotaxia y específicamente en radiocirugía, con el que hacemos todos los procedimientos de radiocirugía. Tenemos 3 físicos médicos, tenemos 3 dosimetristas. En el grupo de enfermería tenemos 5 personas, de las cuales 2 son jefes de enfermería, una de ellas con especialización en oncología, 3 auxiliares de enfermería, tenemos 15 tecnólogos que son los encargados de la parte pues, de operar las máquinas y la simulación y parte de la braquiterapia. Tenemos un médico, una médica encargada de la parte administrativa. Tenemos un ingeniero biomédico en sitio que pues nos ayuda o nos permite disminuir los tiempos de parada cuando los hay. Y desde luego un asistente de investigación para poder ir publicando las cosas que hacemos. Entonces, el programa de radiocirugía extracraneal de nuestro servicio pues se implementó luego del inicio de tratamientos clínicos del TURIN, como lo mencioné al principio, el cual fue en febrero del 2019. Al principio del inicio del tratamiento con esta tecnología, como veníamos ya haciendo radiocirugía extracraneal con otro acelerador, nos esforzamos en ir implementando todo el paquete de radiocirugía con el que contábamos y pues ampliamos toda nuestra cartera de servicios de radiocirugía y al día de hoy podemos tratar pues metástasis múltiples y otro tipo de lesiones que no podemos tratar en el pasado. La radiocirugía extracraneal la empezamos a hacer finalmente en junio del 2020, cuando tratamos el primer paciente. Todos los pacientes que van a radiocirugía extracraneal, tanto craneal como extracraneal, pero sobre todo los extracraneal, son comentados en junta del servicio entre los especialistas para valorar y determinar la indicación y la pertinencia del procedimiento como tal. Inicialmente, cuando arrancamos hace poco más de un año, tratamos lesiones no móviles, generalmente huesos, y ya en abril de este año, como le decía, iniciamos con la simulación 4D, y pues eso nos permitió avanzar a hacer tratamientos de control respiratorio con gating y breath hold, sobre todo para las mamas. Y además hacer durante el tratamiento la IGRT con COMBIN 4D y utilizar la fluoroscopia en algunos casos. Aquí vemos unos ejemplos de cómo se hace el tratamiento con gating, cómo lo vemos en la máquina, y aquí como vemos el breath hold. Entonces, al día de hoy, hasta 31 de octubre de este año, llevamos 56 procedimientos realizados de radiocirugía extracraneal en 48 pacientes, 19 adenopatías, 22 lesiones de hueso, de las cuales 10 han sido vértebras, una lesión en sacro, 3 al día de hoy de pulmón. Actualmente tenemos 2 más en tratamiento, pero pues 3 ya que han finalizado tratamiento, 9 pacientes de próstata, de los cuales 4 eran rescate, y otros 3 pacientes con otras localizaciones. Uno era un paciente con una lesión en el riñón, una metástasis renal, otro una paciente con una metástasis en el cuello, y otro paciente con una metástasis en una vesícula seminal después de una prostatectomía. Toda esta información, pues al día de hoy, el seguimiento que le hemos hecho a estos pacientes, pues hemos visto una muy buena tolerancia a los tratamientos en general y hasta ahora una buena respuesta al tratamiento, y estos resultados estamos en el momento actualmente en proceso de publicación. Pero entonces, ¿cuáles serían las ventajas de hacer una IGRT con un COMBIN 4D para hacer radiocirugía pulmonar o SBRT pulmonar? Entonces, tenemos este artículo que es bien interesante porque recoge pues, todas las características o cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir a hacer un control respiratorio, control del movimiento para hacer una radiocirugía o una SBRT de pulmón. Me enfoqué con lo que contamos nosotros en nuestro servicio. Entonces, pues desde luego el COMBIN 4D, como ya lo he dicho anteriormente, pues el COMBIN 4D comparado con el COMBIN 3D, pues tiene información adicional que nos permite determinar la trayectoria de la lesión
disminuir los márgenes, pero sobre todo ver la trayectoria de la lesión durante el tratamiento o previo al mismo, o sea, con el paciente acostado en máquina. Y esto pues, nos permite disminuir la variabilidad entre observador y aumentar la precisión del tratamiento. Adicionalmente, contamos pues, con todo el paquete de RPM y el control de la respiración, el cual cuenta con una parte audiovisual y auditiva, la cual nos permite pues, poder apoyar al paciente para que sea partícipe del procedimiento y como está en respiración libre, pues que él pueda, aparte de que está oyendo de cómo ir respirando, acá en esta gráfica podemos ver cómo el paciente puede intentamos que él lleve esta bolita a través del camino verde. Esto es relevante porque parte del éxito del tratamiento es que vamos a identificar un patrón respiratorio sobre el cual queremos tratar al paciente. Ese patrón respiratorio es propio del paciente, el cual puede cambiar durante el tratamiento. Entonces, estas herramientas nos permiten a que el paciente trate de mantener el mismo patrón sin necesidad de que haga cambios bruscos, lo cual no nos va a disminuir la probabilidad de reproducir bien el tratamiento. Adicionalmente, ya lo dije al principio, contamos con una mesa robótica, lo cual pues es esencial en este tipo de tratamientos si se cuenta con ella, porque nos va a permitir tener mucha más precisión a la hora de corregir el posicionamiento. Generalmente nosotros, luego de hacer un posicionamiento inicial del paciente, se hace una primera imagen y la cual se corrige. Nosotros hacemos primero un combin 3D, corregimos la posición del paciente y luego es que hacemos el combin 4D, de tal manera que aumentamos muchísimo más la precisión del tratamiento. Y al tener la mesa robótica, pues corregiremos movimientos con los que no contamos en otro tipo de mesas. Bueno, este artículo lo traje porque es interesante, ya que cuando uno se plantea hacer estos procedimientos, pues tiene que tener en cuenta muchas variables. Entonces, aquí vemos cómo, bueno, ellos hicieron un análisis, hicieron un estudio más o menos en 40 pacientes, en 3 instituciones europeas, una en Estados Unidos, y evaluaron el movimiento de las lesiones cuando las trataban, movimiento de las lesiones pulmonares cuando eran tratadas. Entonces, evaluaron cómo era la magnitud del margen en función de la magnitud del movimiento de la lesión. Entonces, encontraron que cuando una lesión se mueve mucho, pues los márgenes son muy amplios. Cuando una lesión, con un paciente lo simulamos con 4D, pues logramos disminuir bastante los márgenes, así sea una lesión que se mueve mucho, como vemos aquí. Si adicional a eso utilizamos un sistema de imagen 4D durante el tratamiento o en la sala de tratamiento previo al mismo, pues logramos reducir un poco más los márgenes todavía. Y si adicionalmente utilizamos una técnica de gating, pues es la manera en la cual podemos disminuir es la manera en la cual podemos disminuir la mayor magnitud los márgenes. Entonces ellos concluyen que el hacer tratamientos planeados con 4D, guiados con imagen, pues logra una reducción entre el 37 y el 47% de los márgenes, y que adicionalmente la imagen 4D durante el tratamiento, la imagen guiada con 4D, pues es reproducible o aporta un beneficio en más del 85% de los pacientes. Esto es relevante porque pues habrán discusiones, uno puede discutir dependiendo de la localización de la lesión, del tipo de lesión, habrá algunas que efectivamente puede que no se beneficien en cuanto a que no va a haber mucho cambio en el hacer el Combin 4D. Pero en nuestro caso, como es con lo que contamos, pues no quiere decir que es una herramienta que no dejemos de usar en casi ninguno de los casos. Tenemos este otro artículo, el cual pues comparó en 20 pacientes de forma retrospectiva. Ellos hacían el tratamiento del paciente, le hacían primero un Combin 3D, luego le hacían un Combin 4D, y de forma retrospectiva delimitaron la lesión y pudieron determinar cómo había variaciones o qué tipo de variación había en la forma de la lesión, en la cobertura de la lesión, a la hora de hacer un Combin 3D o un Combin 4D, encontrando que sí que había mucho más movimiento o había mucha más incertidumbre cuando se hacía el Combin 3D comparado cuando se hacía un Combin 4D, y estos valores eran estadísticamente significativos, de tal manera que ellos concluyen que pues es preferible hacer un Combin 4D sobre un Combin 3D si se cuenta con él, para tumores pulmonares, porque disminuye la incertidumbre dependiendo de la localización y puede tener información sobre el movimiento de la lesión, que sabemos que esto puede cambiar, o inclusive muchas veces entre la simulación y el tratamiento de la lesión podría eventualmente cambiar de tamaño o la trayectoria puede ser diferente a la que se planeó cuando se simuló.
Entonces, para ver un poco un ejemplo, voy a mostrarles un caso clínico de una paciente nuestra, es una paciente 67, de 67, de 60 años de edad, con un diagnóstico en el 2018 de una adenocarcinoma de pulmón, que tenía arreglos de la ALK y se estadificó inicialmente como un T1CN1 con una metástasis cerebral. La paciente tuvo un síntoma neurológico, se hizo una resonancia, se identificó una lesión cerebral, eh, se operó y se identificó que esta era una metástasis de pulmón, se hicieron los estudios de extensión y se logró la estadificación que ya les dije. Entonces, inicialmente se hizo una resección de la lesión, como ya lo dije. Fue una paciente tratada no en nuestra institución, se le hizo una radioterapia craneal en el 2018 y en ese momento inició el manejo con crizotinib, logrando una estabilidad de la enfermedad. Luego viene a nuestra institución a continuar tratamiento, continúa un seguimiento con enfermedad estable, pero en febrero de este año se le documenta una oligoprogresión en el lóbulo inferior derecho. Entonces, nos la remiten para valorar, bueno, luego de hacer todos los estudios, nos la remiten para valorar hacer un tratamiento y decidimos hacer un tratamiento de CBRT. Entonces, este es el tratamiento de CBRT, fue realmente el primero que hicimos con gating y con Convin 4D. Y pues decidí, pues no voy a profundizar en la parte del 4D porque da para una charla completa, pero pues definimos el ciclo respiratorio del paciente, definimos cuál era el máximo tiempo donde pasaba la lesión de iba a ser reproducible según las 10 fases del ciclo respiratorio en esta lesión, donde iba a ser más reproducible tratarla. Y aquí vemos cómo nosotros escogimos entre más o menos el ciclo entre 30 y 70 de la fase del ciclo respiratorio tratarla, y aquí vemos cómo era la cobertura, que era bastante adecuada. Se utilizó una arcoterapia con BMAT, solo dos semiarcos, uno de ida y otro de vuelta, con un filtro, con una energía de 6 sin filtro planador, con una tasa de dosis de 1400, lo cual permitió hacer un tratamiento muy rápido, como dijimos al principio. Este es un video para ver un poco cómo funciona el 4D. Esta es la misma paciente, activamos, como era la primera, hicimos muchos ejercicios de delimitar todos los volúmenes, y este es el ITB que se pintó de la simulación 4D. No es el volumen el cual seleccionamos para tratar, este es para que veamos cómo si no tuviéramos Convin 4D, si hubiéramos tratado al paciente en respiración libre, cómo hubiese sido el movimiento. Aquí pues nos predice el Convin 4D el movimiento de la lesión, y el Convin 4D en este caso nos permitiría determinar que efectivamente esa lesión se mueve como se predijo en la simulación. Bueno, a este otro lado tenemos un ejemplo de la fluoroscopia, es la misma paciente, y si se fijan aquí tenemos la lesión, si se fijan con atención, luego varios movimientos se logra ver la lesión, y pues en este caso la fluoroscopia nos permite comprobar que efectivamente la lesión se va a tratar en la fase que nosotros seleccionamos. Como vemos aquí, esta parte amarilla es cuando va a tratar el acelerador. Aquí nos va indicando en este relojito cómo va moviéndose el ciclo respiratorio. Acá va 0 a 100. Nosotros seleccionamos la fase de 30 a 70, que corresponde a la fase amarilla, a la parte amarilla, y vemos cómo nos permite comprobar cómo cuando entra en la fase que seleccionamos la lesión es cuando se va a tratar. Entonces, podría ser en este caso puntual un doble chequeo para comprobar que se va a hacer el gating en la fase que nosotros queremos. Bueno, aquí tenemos el mismo Convin 4D con las 10 fases de reconstrucción que hace este Convin. Estas son las 10 fases equivalentes a la simulación 4D. Y ya es con el volumen definido, con el volumen que definimos tratar. Como les decía anteriormente, seleccionamos tratarlo entre la fase 30 y 70, o entre 3 y 10, el ciclo 3 y 7, qué pena, que correspondería este sería el 3, acá el 4, 5, 6 y 7. Entonces, como podemos ver, la fase 1, la lesión está completamente por fuera del volumen que queremos tratar, ahí no hay tratamiento, acá tampoco hay tratamiento, y aquí ya empieza el acelerador irradiar. En la fase 3 vemos cómo la lesión se encuentra dentro del volumen que determinamos, y ya en las últimas fases pues no va a irradiar. Es verdad que la lesión continuaba estando allí, pero en estas fases en la respiración no era tan reproducible, porque cuando estamos planeando podemos ver cómo es el ciclo respiratorio del paciente y en qué momentos esta respiración es más estable, lo que nos permite hacer más reproducible el tratamiento. Por eso no necesariamente en todas las ventanas, en todas las fases del ciclo que le vemos bien la lesión, la vamos a tratar. Entonces, en este caso, como les decía, lo tratamos entre 30 y 70 y vemos cómo podemos comprobar de forma
en sala de tratamiento y también de forma retrospectiva que efectivamente la lesión se trató en la fase que era. Este es otro ejemplo de otra paciente, la cual tiene una lesión central y es para mostrarles un poco la fluoroscopia. Entonces aquí, como ya les había dicho, tenemos este reloj que se va moviendo en función del ciclo respiratorio del paciente. Aquí arriba, en la hora cero, pues equivale al 0 y al 100 o al 0 y al 10, si hablamos de las 10 fases del ciclo cuando se hace la simulación 4D. Y el amarillo es cuando nosotros seleccionamos la fase sobre la cual vamos a tratar, o sea, cuando va a irradiar el acelerador. Aquí nos permite comprobar que cuando el ciclo respiratorio llega a la fase que nosotros determinamos, la lesión está donde la queremos tratar. Si se fijan aquí, la lesión está donde la queríamos tratar. Acá abajo tenemos cuando la lesión está fuera de fase o cuando el ciclo respiratorio no está dentro de la zona que vamos a tratar. Si ustedes fijan esta línea, nos va diciendo dónde va respirando el paciente. Y vemos cómo en esta fase o en esta parte del ciclo respiratorio la lesión está fuera y el acelerador, como vemos, no va a irradiar. Esto nos permite, pues, tener o comprobar que la fase del ciclo que definimos tratar con el gating es la que vamos, o sea, comprobar que vamos a hacer en el ciclo que es. Bueno, ya para ir acabando, pues este es la paciente inicial que les mostré, la tratamos el 22 de abril de este año, y aquí vemos la lesión, vemos en las dos ventanas tanto de tejidos blandos como de pulmón. La paciente, después de que la paciente toleró muy bien el tratamiento, a las 3 semanas de haber terminado el tratamiento, tuvo la infección por COVID y pues no requirió ingreso en hospitalización, pero sí tuvo una disnea moderada pues porque tuvo la neumonía de forma importante. Lo cual, pues a la hora de hacer la reevaluación de la enfermedad, pues nos preocupaba de cómo iba a alterarnos, pero sí es verdad que, bueno, aquí vemos un poco de neumonitis, pero realmente más que neumonitis, estas serían cambios probablemente por el COVID, pero en el sitio donde estaba la lesión vemos como hay una respuesta mayor al 70% y sobre todo es llamativo que alrededor de la lesión no tenemos neumonitis, lo cual pues nos permite concluir que efectivamente la precisión de nuestro tratamiento, como se los expliqué, o de la teoría que tenemos, pues nos permite tener volúmenes ajustados, una buena respuesta al tratamiento como lo vemos, sin necesidad de sacrificar mucho tejido sano. Bueno, ya para ir terminando, entonces, pues luego de todo esto podemos concluir que básicamente el Combin 4 y la fluoroscopia son las herramientas de IGRT de tratamiento para hacer procedimientos de radiocirugía o SBRT de pulmón. El uso del Combin 4D y control respiratorio con gating permite disminuir los márgenes y por ende la radiación a tejido sano. Podría ser probablemente una de las técnicas que más permite reducir los márgenes. El Combin 4D aumenta la precisión comparado con el 3D como lo vimos y también el Combin 4D con gating aporta mayor beneficio en lesiones de amplios movimientos. Como les decía, aunque en el artículo vimos que había beneficio en más del 85% de los pacientes, si en nuestro caso, que es con lo que contamos, pues en el 100% de los pacientes no lo dirá. Así la lesión no se mueva mucho, pues comprobaremos que efectivamente lo que simulamos es lo que vamos a tratar. Y por último, que la simulación 4D, cuando se cuenta por ella, pues permite realmente una reducción importante de los tejidos sanos. Y por último, pues bueno, agradecer a todo el equipo con el que cuento y pues con el que contamos en este servicio, ya que como está ahí, el trabajo en equipo es el que permite alcanzar los sueños. Cuando la clínica adquirió esta tecnología, pues hemos ido haciendo un proceso de implementación. Eran demasiadas cosas, las cuales no pretendíamos implementar el primer día de inicio de tratamientos clínicos, pero gracias a una implementación gradual de toda la tecnología con la que hemos contado, hemos ido pudiendo dar respuesta a las necesidades de la clínica, a las necesidades del servicio, y sobre todo ir haciendo de forma segura la implementación de esto. La última tecnología que hemos implementado es esta del gating, el Combin 4D, la fluoroscopia, la posibilidad de hacer el Deep Inspired Red Call en las pacientes de mama. Y realmente esto pues es gracias al trabajo de muchísimas personas, las cuales hemos estado alrededor de esto para poderlo lograr. Así que pues un reconocimiento y agradecimiento a todo el grupo de física, de tecnólogos, el ingeniero que nos aportó para poder tener todo a punto para llevar a cabo esto y pues bueno, esto nos permite el día de hoy poder mostrar tratamientos como el que les acabo de mostrar. Y bueno, muchas gracias a todos. Pasamos a la parte de preguntas y pues dejo mi correo electrónico por si no alcanzáramos a responderlas todas, con gusto podríamos responderlas más adelante, cualquier duda o aporte que quisieran hacer. Muchas gracias a todos.